Hola, vamos a hacer la clase de insulinoterapia. Estos son mis conflictos de intereses con las compañías que fabrican fármacos para la diabetes y para las insulinas. La insulinoterapia tiene ventajas y desventajas. La principal desventaja es que produce hipoglicemia, que puede ser severa y aumenta el riesgo cardiovascular y produce daño cognitivo, etc. El aumento de peso, que a veces puede ser beneficioso, pero la gran mayoría de las veces es perjudicial y que es un tratamiento que puede considerarse mucho más complejo que el simplemente tomar otros medicamentos para la diabetes. Pero sus ventajas que son su potencia, es capaz de bajar la hemoglobina glicosilada desde cualquier valor, no tiene límite esta potencia. Es una hormona anabólica, no solamente hace aumentar de peso, sino que también aumenta la masa muscular. Y se puede usar en cualquier escenario, con un paciente consciente, inconsciente, en mujeres embarazadas, en niños, etc. Ahora, primero que nada hay que recordar que el control glicémico, o sea, el bajar la glicemia para obtener beneficios en nuestros pacientes con diabetes, mostró fundamentalmente beneficios a nivel microvascular. No hay beneficios demostrados macrovasculares de bajar la glicemia. O sea, el bajar la glicemia no disminuye claramente el riesgo cardiovascular, el riesgo de eventos cardiovasculares, etc. Lo que hace es disminuir el riesgo de complicaciones microvasculares, nefropatía, retinopatía, neuropatía, en 5 años en un 25 a 30%, riesgo relativo. Esto es porque el control glicémico intensivo, en estos estudios de control glicémico, se hizo con insulinas y sulfonilureas, y al hacerlo así, aumenta el riesgo de hipoglicemias en 3 veces y sobre todo de hipoglicemias severas. Y la hipoglicemia severa aumenta el riesgo cardiovascular en 200% y el riesgo de morir. A largo plazo, no solamente en el momento de la hipoglicemia severa, sino que seguidos en el tiempo, los pacientes también. Eso es probablemente porque los pacientes que tienen hipoglicemias severas pasan mucha parte del tiempo del día entre hiper e hipoglicemia. Y varios estudios han demostrado que el tener hipoglicemia también produce daño endotelial y vascular. Ahora, los fármacos que no producen hipoglicemia son los antidiabéticos, la metformina, los inhibidores de SGLT2, los análogos de GLP-1, los inhibidores de la DPP4 y las glitazonas. Con esas fármacos usted puede tener hemoglobinas menores de 6, menores de 7 sin problema. Después vienen las sulfonilureas de segunda y tercera generación, glicidazida y imipirido, con las cuales puede llegar a tener hemoglobinas de 7,3, 7,4, con una tasa de hipoglicemia severa de 1 por cada 100 pacientes al año, pero no, tampoco puede llegar a 7. Con las insulinas análogas más nuevas, uno puede llegar a hemoglobinas de 7,1, 7,5, con una tasa de hipoglicemia de 1 o 2 por cada 100 pacientes al año, pero al agregar la insulina rápida, a este esquema de insulina lenta, ya empiezan a aparecer más hipoglicemias severas con hemoglobinas menores de 8, de 7,5. La única forma de tener la hemoglobina glicosilada menor de 7 con insulina basal y bolo es con una bomba de infusión continua de insulina con sensor integrado. Lamentablemente, las terapias que usamos en atención pública de salud no nos permiten llegar a hemoglobinas glicosiladas menores de 8, 8,5 sin hipoglicemias severas. Por eso es muy importante tenerlo en cuenta antes de empezar a estudiar las insulinas, que el gran limitante es el riesgo de hipoglicemia. Ahora, ¿cuál es la insulinoterapia? Es una terapia de reemplazo hormonal, se dice. Las personas producen una cantidad basal de insulina todo el día. Y esa cantidad basal es para mantener la glicemia normal cuando uno no está comiendo. Porque esa insulina basal frena la neoglucogenia hepática del renal y muscular, ¿ya? Que haría que si no existiera uno tuviera la glicemia de ayuno alta, o sea, tuviera la glicemia alta aunque no comiera. Esa es la secreción basal de insulina. Y cuando uno come, se produce un chorro de insulina, ¿ya? Conjuntamente la célula beta detecta que la glicemia está subiendo un poquito y empieza a producir un chorro de insulina prandial. Entonces la insulinoterapia trata de reemplazar este esquema, este sistema de insulinoterapia. Como digo a los pacientes, una persona sin diabetes produce insulina todo el día para mantener la glicemia normal cuando no come, lo que se llama insulina basal, entre 1 a 2 unidades por hora.
Cuando come, produce un chorro de insulina prandial de más o menos 1 unidad por cada 10 gramos de carbohidratos que come. Si tiene diabetes es porque una de estas dos cosas no está funcionando bien. Si pesa 70 kilos, debería producir como 30 unidades de insulina basal, como 1,2 por hora. Y si no es capaz de producir todo eso, tendrá que ponerse lo que le falta como insulina basal o lenta. Cuando come una marraqueta, debe producir 6 unidades de insulina. Si produce solo 3 unidades, la diferencia se la tendrá que poner como insulina prandial o rápida o usar algún medicamento para ayudarle. La otra alternativa es que coma menos carbohidratos para no necesitar insulina rápida. Esta es la historia de la insulina. La primera desarrollada es la insulina que era conocida como cristalina antiguamente, hoy día se conoce como regular o rápida, porque todas las insulinas análogas nuevas son cristalinas, ¿ya? A diferencia de la NPH, que es turbia, pero es la única insulina turbia que existe. La insulina cristalina es insulina humana modificada, pero modificada con estos agregantes para mantener su estabilidad, etcétera, puede ser para ser inyectada subcutáneamente, pero es insulina humana, ¿no? Y la insulina NPH es una insulina, esta misma polimerizada por protamina, digamos, por eso se llama NPH, que son varias insulinas de estas pegadas, esa es la insulina NPH. Y las insulinas análogas, lentas y rápidas, son insulinas cristalinas modificadas, con modificaciones aminoácidicas, o que se le agrega aparte de esa modificación un ácido graso, sobre todo para las insulinas análogas lentas. Tienen en general modificaciones aminoácidicas de la insulina cristalina regular o rápida, más un ácido graso. Estas son las insulinas disponibles en Chile, con sus nombres comerciales, ¿ya? La insulina NPH, la que hay casi en todo Chile, es la Insulatar de Novo Nordisk, es una insulina que no es propiamente tan lenta, sino de acción intermedia. Y las insulinas existen en 3 presentaciones: viales o frascos, que en general traen 1000 unidades, ¿ya? Traen 100 unidades por ml en general, entonces estos viales traen 10 ml. Los cartuchos para lápices recargables, que en general traen 3 ml, 300 unidades. Y los lápices desechables, que también traen 300 ml, o sea, 3 ml, 300 unidades. La insulina y todas vienen en esas presentaciones. La insulina glargina, lantugeo, la insulina tugeo es una insulina glargina concentrada. Entonces, en el mismo volumen trae 3 veces más cantidad de insulina. Y las otras son insulinas análogas lentas también, que vienen en lápices cartuchos. Estas son la insulina a su inicio de acción. La NPH empieza a actuar a las 2 horas, alcanza su pic, que es importante, las 6-8 horas, que es el momento en que produce más hipoglicemia, y puede durar 12 a 16 horas. La glargina corriente, U100, empieza a actuar a las 2-4 horas. Se supone porque no tiene pic, pero como voy a mostrar, tiene un pic a las 4 horas de acción, donde alcanza su mayor concentración y dura entre 20 y 24 horas. La glargina U300 es muy similar a la anterior, pero más concentrada, pero esta sí que no tiene pic y dura 24 horas. La del glutec empieza a actuar a las 2 horas, pero como dura tanto, 42 horas, después se alcanza un estado estable, digamos, y no tiene pic. La de Temir empieza a actuar a los 15-30 minutos, no tiene pic, y dura entre 18 y 24 horas. La regular, cristalino rápida, conocida antiguamente, empieza a actuar a los 30 minutos, alcanza su máxima acción a las 2-3 horas y dura 6 horas. Por eso no se puede usar más frecuentemente que eso. Las insulinas análogos de acción rápida, ultra rápida, lispro, aspártica y glucina empiezan a actuar a los 10 a 15 minutos. Esto es importante en las insulinas rápidas porque hay momentos en que uno tiene que empezar a comer 10-30 minutos después de inyectársela, 10 minutos después de inyectársela. Alcanzan su pico a las 30 minutos, 90 minutos, duran 4 horas. Entonces se pueden inyectar cada 4 horas. Y la última que llegó es la FIAS, que es ultra rápida, empieza a actuar a los 2 a 5 minutos, por lo tanto se puede poner justo cuando uno va a comer o incluso cuando está comiendo. Su máxima acción se ve a los 30 minutos, dura 4 horas. Este es el estado de la aprobación. Las insulinas NPH irregulares están aprobadas en niños, embarazadas, etc. Y la glargina no está aprobada en embarazo, pero se han embarazado tantos millones de mujeres usándola que la seguimos usando. También está aprobada en niños. La glargina U300 no está aprobada en el embarazo, está aprobada desde los 6 años. Tenir está aprobada en el embarazo.
y también en niños, la WE no está aprobada en el embarazo, y de un análogo rápido está aprobada la Lispro y las Spárticas, no la glulicina. Esto es lo que es, cómo actúa una insulina NPH. Como pueden ver aquí, empieza a actuar a las 2 horas, alcanza un pic a las 6 o 8 horas y después deja de actuar, y a las 16 horas casi no existe. En cambio, la glargina, como pueden ver aquí, sí tiene un pic a las 4 horas, pero es menor, obviamente mucho menor, y después es más plana y dura hasta 24 horas. Y esta es la glargina U300, que es la insulina glargina concentrada, ¿ya? Que tiene 3 veces la cantidad de insulina en el mismo volumen. Entonces, en vez de tener 100 unidades por ml, tiene 300 unidades por ml. Y como pueden ver aquí, comparada con la glargina no corriente, sí que no tiene pique, ¿ya? Y esta es la de Glutec, que comparada con la glargina U100 de nuevo, o glargina corriente, no tiene pic prácticamente, su concentración es muy planita. Estas son las insulinas rápidas o ultra rápidas. Esta es la secreción normal del páncreas, la velocidad con que se secreta la insulina entre la sangre para contrarrestar el efecto de la comida, de los carbohidratos. Esta es la insulina clásica regular, cristalina. Todas son cristalinas en general, como les dije, la única turbia es la NPH, pero se sigue llamando cristalina, pero el nombre correcto es regular o rápida. Estas son las ultra rápidas o análogos rápidos. Y esta es la ultra rápida, que se está pareciendo cada vez más a la secreción normal. Ahora, algo muy importante saber es que ponerse insulina con jeringa no es lo mismo que ponérsela con lápices. Los lápices, que son estas cositas que están acá, insulina, es mucho más cómodo, se determina la dosis. No se inyecta así, y la aguja casi no se ve. ¿Ya? Muy distinto a inyectarse con jeringa. ¿Ya? Los pacientes que se inyectan la misma insulina, pero con lápices versus jeringa, tienen un mejor control glicémico, tienen menos hipoglicemia, tienen mayor adherencia a la terapia, se olvidan menos dosis, etc. Ahora, ¿por qué se han desarrollado nuevas insulinas? Porque las insulinas producen hipoglicemia, entonces la pregunta es ¿cuál produce menos hipoglicemia? Todas las insulinas tienen más o menos la misma potencia, entonces no se están desarrollando para que una sea más potente en bajar la glicemia que otra, no, es para ver al mismo nivel de potencia, de descenso de la glicemia, cuál es la que produce más o menos hipoglicemia. Y porque eso se hace en estudios que están diseñados para ver cuál produce más hipoglicemias nocturnas, que son las más peligrosas, porque el sujeto está durmiendo. No está consciente como para tratarse. Ahora, estos estudios son con etiqueta abierta, quiere decir que no son ciegos, las personas saben qué insulina se están poniendo, porque la NPH en este caso es turbia y la glargina es transparente, ¿ya? Se ponen en la noche, porque antiguamente los pacientes usaban NPH nocturna y seguían tomando sulfonilureas en el día. ¿Ya? Entonces, la gran mayoría de estos estudios se combina insulina con sulfonilureas, dos medicamentos que producen hipoglicemia. Por lo tanto, la tasa de hipoglicemia es muy alta. Y como el evento que uno espera tener son hipoglicemias, hay que tener una cantidad de hipoglicemia nocturna para alcanzar la meta del estudio y ver cuál de los dos es mejor. Entonces hay que tener, no sé, 200 casos de hipoglicemia. Por lo tanto, todo el esquema terapéutico de inicio, titulación, mantener la sulfonilurea, ponerla en la noche, está diseñado para producir más hipoglicemia. Porque si usted hace un estudio para tratar de no producir hipoglicemia, ¿ya? Y hace todo con mucho cuidado para no producirla, nunca va a terminar el estudio, ¿ya? Entonces, esto es importante. Entonces, la tasa de hipoglicemia en los estudios clínicos es bastante alta. Y lo que podemos ver que al mismo control glicémico o comparado con NPH, la insulina glargina produce menos hipoglicemia nocturna, menos hipoglicemias totales y menos hipoglicemias sintomáticas. Lo que no produce es menos hipoglicemias severas en forma significativa, porque pueden ver aquí que produce un 24% menos,
pero el intervalo de confianza pasa por el 1, por lo tanto no es significativo, ¿ya? Por lo tanto, la insulina glargina es mejor en producir menos hipoglicemia nocturnas, sintomáticas y totales que la insulina NPH. No alcanzó significancia en hipoglicemia severa porque hubo muy pocas, pero la tasa total de hipoglicemia severa fue bastante llamativa, fue 10 por cada 100 pacientes al año, o sea, 1 por cada 10 pacientes tuvo una hipoglicemia severa con compromiso de conciencia. Eso es muchísimo. Eso al tratar de llevar la hemoglobina glicosilada a 7. Después se desarrolló la insulina de Gludec y se comparó con la glargina U100, ya que según los investigadores la glargina U100 ya demostró su superioridad versus la NPH, entonces van a comparar la de Gludec versus la que le ganó a la NPH. Ahora, hay 3 situaciones en insulinoterapia. Pacientes que no reciben insulina y empiezan a usarla recién porque han fracasado la terapia oral. Pacientes que están en tratamiento con insulina y se le agrega una insulina basal prandial, o sea, basal bolo, y pacientes con diabetes tipo 1 que también usan basal bolos. Como pueden ver aquí, la insulina de Gludec produce menos hipoglicemias totales, nocturnas e incluso severas que la insulina glargina U100 en pacientes con diabetes tipo 2 que están recién usando insulina lenta basal solamente. Ya. Y alcanzando hemoglobinas de 7,1. Los pacientes que usan basal bolos, que son pacientes que en general se controlan por especialistas en hospitales, mostró beneficio en hipoglicemias totales y nocturnas, y la hipoglicemia severa no fue significativa. Y en pacientes con diabetes tipo 1 produjo beneficios en hipoglicemias nocturnas, comparada con glargina. O sea, es mejor. La glargina U300, que es la insulina concentrada versus la glargina tradicional, mostró menos hipoglicemias nocturnas en pacientes que pasaban insulina comparada con la glargina U100. También en aquellos que usaban muy altas dosis de insulina también produjo beneficio, pero no fue tan claramente beneficiosa en pacientes con basal bolo ni tampoco en tipo 1. Por último, se compararon entre ellas dos en pacientes que no usan insulina, solo con insulina basal, y fueron bastante similares, digamos, en hipoglicemia, con una tasa de hipoglicemia severa bastante baja y con un buen control glicémico. Ahora, el tema es que en los estudios clínicos se usan esquemas de titulación bastante agresivos para tratar de llegar luego a la glicemia de meta y así tener más hipoglicemia. Entonces, se busca una meta de glicemia entre 80 y 100. La hipoglicemia empieza con 70. Se toma la glicemia de los pacientes en ayunas, se usa la mediana de las últimas 3 glicemias. El paciente viene a control el día miércoles, el día domingo amaneció con 115, el martes con 130 y el lunes con 80. Se usa la de 115, que es la del medio, y se traslada a esta gráfica y se sube 2 unidades. ¿Ya? O sea, es bastante agresivo y por eso se produce mucha hipoglicemia y se titula cada 3 días más. ¿Ya? Y en general, a no ser que esté muy alto, no se recomienda titularla tanto, y menos la insulina de Gludec, que dura mucho tiempo en la sangre, es mejor titularla una vez a la semana. De nuevo, se lo voy a comparar la glargina U300 con la U100 en pacientes que no usan insulina, usuario basal, y ahí la de Gludec mostró ciertos beneficios versus la glargina U100, esta vez cuando se tituló con cada 7 días. Ahora, en resumen, entonces, entre estas 3 situaciones de uso de insulinas basales, tenemos pacientes que solo usan lenta, pacientes que usan basal bolo y pacientes que usan basal bolo porque tienen tipo 1. Podemos ver cómo aquí la tasa de hipoglicemia severa es 1 por cada 10 pacientes del año con NPH en estos pacientes, alcanzando hemoglobinas de 7,6. Aquí en basal bolo es 1 por cada 5 pacientes al año, muchísimo. ¿Ya? Con hemoglobinas de 8,2, y aquí también 1,5, 1 por cada 5 pacientes al año tienen hipoglicemias, muchísimo, con 7,7 de hemoglobina alcanzada. Con glargina U100, aquí vamos en 1,50, sin sulfonilurea, con sulfonilurea mucho más alto,
con hemoglobina de 7,1, algo parecido a lo que se consigue con Glargina 300, y con Degludec se consigue 1 por cada 100 pacientes al año, lo que ya es bastante bajo con glicemia hemoglobina de 7,1. Con el esquema Valsalva ya empiezan a aumentar considerablemente las tasas de hipoglicemia con todas las insulinas, demostrando de nuevo las últimas, la Glargina 100 o 300 y Degludec, que son capaces de producir menos hipoglicemia, 1 por cada 20 pacientes, con hemoglobina de 7,2, 7,6, etc. Pero en tipo 1, de nuevo, cuando uno trata de llegar a 7,4 o 7,3, se produce una hipoglicemia por cada 5 pacientes. Muchísimo. Ahora, la glargina de Gludec, la insulina de Gludec tiene otra gracia más. Aquí se parecen bastante la de Gludec U100 con la 200. Tiene otra gracia más. Como dura 42 horas, esta insulina fue diseñada para ponerse día por medio, pero no dura 48 horas, así que no se consiguió la autorización. Lo que hicieron fue un estudio donde uno se la pone en la mañana un día y en la tarde el otro, en la mañana un día, en la tarde el otro, con muchas, más de 40 horas de diferencia aquí, menos de 8 acá. Y se obtuvo el mismo control glicémico sin más hipoglicemia. Entonces la Degludec tiene la gracia de poderse administrar a cualquier hora del día, si no se lo olvida, se la pone igual. Muchos pacientes se lo olvidan de ponérsela, y uno dice, miren, si se lo olvida ponérsela en la mañana, se la ponen en la tarde. Ahora, la insulina además tiene seguridad cardiovascular demostrada. ¿Ya? Este es un estudio que comparó la insulina glargina con el tratamiento estándar de la diabetes con dietas, metformina, sulfonilurea, publicado el año 2012. Después de 6 años de seguimiento, como pueden ver aquí, consiguieron ambos un nivel de control glicémico parecido, pero no tuvieron, los que usaron insulina glargina tuvieron más eventos cardiovasculares, infartos, muerte cardiovascular, cáncer, nada. O sea, es segura comparado con los esquemas tradicionales de tratamiento. Y cuando se comparó la Degludec con la glargina U100, también no hubo más eventos cardiovasculares de ningún tipo. Incluso, miren aquí, la tasa de hipoglicemia de nuevo fue bastante menor, severa, y hubo una ligera menos, pero no significativa, eventos cardiovasculares totales en el grupo que son de Degludec, pensando que son cosas, son insulinas que son casi lo mismo, con una tiene un ácido palmítico y el otro no tiene el ácido palmítico. Pero aminoácidicamente son casi iguales, entonces no son drogas distintas, muy distintas. La única diferencia es que producen menos hipoglicemia. Entonces, este mejor beneficio relativo, casi significativo, pero no significativo casi, es indudablemente debido a tener menos hipoglicemia severa. En resumen, entonces, la insulina análoga a glargina U100 produce menos hipoglicemia nocturna y totales que la NPH en lápiz, y por ende mucho menos que con jeringa, y además con seguridad cardiovascular. La insulina de Degludec, comparada con la glargina U100, produce menos hipoglicemias severas, totales y nocturnas en pacientes con diabetes tipo 2 que inician insulina, menos totales y nocturnas en pacientes con esquema basal prandial y menos nocturnas en diabetes tipo 1. Lo consigue con un poco menos de dosis de insulina y con una gran flexibilidad en el horario de administración, e igual que la glargina U100 con seguridad cardiovascular demostrada. La glargina U300 produce menos hipoglicemia nocturna que la glargina U100 en pacientes que inician insulina y aquellos que usan basal en altas dosis. Hay que usar un poquito más de insulina, pero también tiene flexibilidad de 3 horas de administración, si se lo olvida. Y la insulina de Degludec tiende a producir más hipoglicemia en la fase de titulación comparada con la glargina U300, pero si la titulación se hace antes de 7 días. Si se hace después de los 7 días, producía incluso menos hipoglicemia. Muy bien.